Damos inicio a la primera emisión de Ecuador en Contacto. ¿Qué tal, amigas y amigos? Les damos la bienvenida. Esperamos que sea un gran día y semana para ustedes. Hoy es lunes 9 de diciembre de 2024 y en esta mañana se reinstaló la audiencia para resolver la acción de protección de la vicepresidenta Verónica Abad. Ya les contamos detalles de este tema y otros que han surgido en las últimas horas. Ahora vamos a conocer los titulares más destacados. Asambleísta sostiene que ley antipillos no podía archivarse en primer debate. Autoridades presentan Plan Nacional de Integridad Pública y Lucha contra la Corrupción 2024-2025. ¿Y de qué trata la ley de alivio financiero? Les contamos aquí en Ecuador en Contacto. Ya regresamos con ustedes. Conservar el ecosistema es un deber. ¿Pero sabías que la principal especie en extinción es el ser humano? Cuidarlo es responsabilidad de todos y todas. Corape, por la vida. Iniciamos esta primera entrega de Ecuador en Contacto y nos vamos hasta la Asamblea Nacional para escuchar declaraciones del asambleísta Natalie Farinango sobre el archivo de la ley antipillos. Recordemos que el presidente Daniel Noboa devolvió la resolución de archivo a la Asamblea. Esta situación ha intensificado la pugna entre el Ejecutivo y el Legislativo. Veamos las declaraciones de Farinango, quien sostiene que la ley antipillos no podía archivarse en primer debate. Adelante con el reporte de Nicole Mendoza. Corape informa. Y el país se integra. ¿Cómo están, compañeros? En este momento vamos a escuchar el pronunciamiento del asambleísta del oficialismo, Natalie Farinango, acerca del archivo que se dio a la ley antipillos o la ley en materia económica para combatir el lavado de activos. Vamos a escuchar este pronunciamiento por parte de la asambleísta y en cuanto a qué decisiones tomará el Ministerio de Gobierno. Bueno, yo conversé ayer con el ministro de Gobierno. Le expliqué que sí, en medida estamos de acuerdo que se violó la ley orgánica de la función legislativa. Es más, nosotros lo anunciamos dentro del pleno en el debate antes de que procedan a archivar y él me ha anunciado que todavía se está haciendo el análisis jurídico, pero de que el gobierno va a dar respuesta, el gobierno va a dar respuesta. La Corte Constitucional también se está analizando el tema del Ministerio de la Ley, pero en las próximas horas dará su respuesta el gobierno. Bueno, primero hay que ser claros en esto. ¿Quién va a ocasionar este conflicto? ¿Quién ya lo ocasionó? Es la Asamblea Nacional. No podían saltarse el procedimiento legislativo para las económicas urgentes. No podían archivar una ley antipillos tan importante para la población en primer debate. Eso es imposible hacerlo. Sino que aquí se unieron todas las bancadas, aparentemente porque decían y anunciaban que se creaba un nuevo impuesto, lo que es totalmente falso. Ellos se opusieron a la ley antipillos porque deben tener intereses con el crimen organizado, presumiblemente, y así violaron la ley orgánica de la función legislativa. Así que quien armó este problema o este conflicto es la Asamblea Nacional. Lo que va a hacer el presidente y el Ejecutivo es nada más hacer que se respete nuestra legislación y marco jurídico ecuatoriano. En las próximas horas entiendo que el Ministerio de Gobierno sigue haciendo este análisis jurídico. Así es, compañeros, en este momento, como escuchábamos, el pronunciamiento del asambleísta Natalie Farinango del oficialismo acerca de la ley antipillos que ya fue archivada por parte de la Asamblea Nacional y no se procedió con el registro oficial de esta ley, tal cual como lo señaló la asambleísta dentro de este análisis. Ella destacó que al ser una ley en materia económica urgente no debía ser archivada, ya que dentro del país el país se encuentra dentro de una situación económica grave debido a la crisis energética y también destacó que el Ministerio de Gobierno el día de hoy analizará o realizará un análisis jurídico acerca de cómo podrían proceder para que esta ley sí pertenezca o sea enviada al registro oficial. Con esta información estaremos pendientes para traerles más novedades. Regresamos de estudios. Corape informa. Y el Ecuador se integra. Le agradecemos a nuestra compañera Nicole Mendoza por este tema y ahora vamos con otros detalles, amigos y amigas. Y este fin de semana se dio a conocer que el presidente Daniel Noboa decretó que desde el miércoles 1 hasta el viernes 3 de enero de 2025 sean días de descanso de carácter no recuperable a escala nacional, con lo cual los ecuatorianos tendremos un periodo de vacaciones de 5 días al iniciar el 2025, ya que recordemos que a estos días se unirá el fin de semana. El comunicado donde se da a conocer la decisión precisa que este feriado aplica tanto para el sector público y para el privado, a fin de incorporarles el descanso de Año Nuevo e incentivar el flujo turístico.
Pasamos de inmediato a otras noticias y contarles que el barómetro de la corrupción de 2022 mostró que el 93% de los ecuatorianos tiene poca o ninguna confianza en las instituciones públicas encargadas de combatir la corrupción. Estos fueron algunos de los datos que recordó Mauricio Torres, Contralor General del Estado, en el marco de la presentación del Plan Nacional de Integridad Pública y Lucha contra la Corrupción 2024-2025, evento al que asistieron varias autoridades, entre ellas el presidente de la República, Daniel Noboa. Veamos parte de las declaraciones del Contralor. Este plan, que es para el año 2024-2028, es una hoja de ruta que permitirá enfrentar a las instituciones del Estado y a la ciudadanía a este fenómeno multidimensional, dinámico y complejo llamado corrupción. Sí, la corrupción contiene aspectos económicos, responde a contextos sociales, culturales y lamentablemente también políticos, porque tiene manifestaciones que abarcan la dimensión pública y al Estado. En correlato con la conducta privada, los actos de corrupción, siendo antiéticos e ilegales, tienen que ver con transgresiones a la ley que desconstruyen el tejido social. Por estas razones, no podemos cruzar los brazos y permitir que se arrebate a las personas la oportunidad de acceder a la salud y medicamentos, a un empleo digno, a una educación de calidad y, en definitiva, a una vida plena o un buen vivir, como lo establece nuestra Constitución. El índice de percepción de la corrupción, elaborado por Transparencia Internacional, ubicó en el año 2023 a Ecuador en el puesto 115 de 180, con un puntaje de 34 sobre 100. Esto refleja que la corrupción está profundamente arraigada en el sistema político y judicial del país. El barómetro de la corrupción del 2022 muestra que el 93% de los ecuatorianos tiene poca o ninguna confianza en las instituciones públicas encargadas de combatir la corrupción. Por esta razón, el combate a la corrupción debe ser un objetivo del Estado, al que concurran diversas instancias y todas las funciones, quienes están llamados a tener una agenda nacional anticorrupción. Al asumir la presidencia del Comité de Coordinación de la Función de Transparencia y Control Social, tomé la firme decisión de construir una política pública para implementar mecanismos adecuados que fortalezcan el combate a la corrupción. Y junto a las autoridades de las 9 entidades que forman parte de este organismo, hemos cumplido con el país. Por mandato constitucional, la función de transparencia es la responsable de llevar adelante el Plan Nacional de Lucha Anticorrupción, así como la definición de políticas de coordinación funcional del Estado como ente unitario. Si bien cada institución actúa en su ámbito, muchos procesos están interrelacionados. La función está conformada por entidades claves como el Consejo de Participación Ciudadana, la Defensoría del Pueblo, la Contraloría General del Estado y las 6 superintendencias. Cada una desempeña un papel protagónico en la vigilancia de la administración pública y en la lucha contra la corrupción. Seguimos con más temas de interés y nos vamos hasta la provincia de Cotopaxi, y es que el candidato presidencial y líder del movimiento indígena Leonidas Issa visitó este punto del país, específicamente Pujilí, donde mantuvo reuniones con varias organizaciones y colectivos sociales. El objetivo principal de este evento sería establecer un diálogo para la consolidación de su plan de gobierno. Issa habló de un movimiento indígena unido. Veamos sus declaraciones gracias a nuestra compañera Jocelyn Escobar de Radio La Tacunga. Luego de un transcurso, de un proceso interno del movimiento Pachacuti, de la estructura de la CONAIE, en 8 meses aproximadamente, he sido designado como candidato a la presidencia de la República, las cuales en este momento está en firme y estamos sosteniendo esta decisión colectiva. Y esto cabe mencionar que hay una decisión de poder llevar a dar a conocer en las diferentes provincias y cantones. Un segundo tema que nos ha permitido en este momento avanzar es que hay invitaciones no solo del movimiento indígena, sino de los diferentes sectores económicos, productivos, sociales del Ecuador, con las cuales estamos estableciendo relaciones de conversaciones, de diálogo, para poder ir avanzando en la consolidación del programa de gobierno que el movimiento indígena, el movimiento Pachacuti, ha propuesto para todo el país.
Y este proceso no es solo para los indígenas, los blancos, mestizos, cholos, montubios, indígenas, en todo el territorio nacional debemos integrar a un proyecto político que transforme el Ecuador. ¿Cuál es el objetivo de la visita al Cantón Pujilí? Justamente en esta misma perspectiva vamos a reunir con nuestros compañeros dirigentes, organizaciones de base, pero también aperturados a otros sectores de aquí, el transporte, sectores productivos, iniciativas pequeñas, iniciativas económicas pequeñas que en este momento están siendo muy golpeadas, que necesitamos ponernos de acuerdo para cómo sostener en esta crisis, cómo tenemos que evidenciar estos problemas, pero a la vez cómo sostenemos ya en un programa de gobierno. ¿Cuál es su plan estratégico en la ciudad de La Tacunga? Hablaba usted de seguridad, un punto principal. ¿Cuál es su plan estratégico? Nosotros tenemos 7 ejes de trabajo en nuestro plan de gobierno, pero 2 principalmente que voy a desarrollar. En el tema de la inseguridad, no se va a combatir la inseguridad poniendo más policías, más militares, que es necesario, hay que mantenerla, pero no es suficiente. Lo que necesitamos es que la misma ciudadanía pueda ser nuestros ojos, nuestros oídos, para que podamos integrar en una planificación integral y que podamos combatirla. Creemos importante que tenemos que tener alertas. Nuestros jóvenes no pueden seguir siendo reclutados por la mafia, por el narcotráfico, por el crimen organizado. Creemos que a la vez que combatimos de frente en territorio, pero a la vez tenemos que tener políticas públicas del Estado para prevenir que jóvenes, niños de 8 años, de 12 años, que ahora están utilizando para evadir el sistema judicial, están utilizando, reclutando a los niños. ¿Qué tenemos que hacer? El Estado tiene que ser fuerte, tiene que tener una presencia fuerte en estos territorios que están prácticamente controlados por estas economías ilegales. Entonces ahí vamos a tener, por un lado enfrentamos, pero por otro lado no permitimos que más jóvenes sean soldados de la mafia, del narcotráfico, del crimen organizado. ¿Está fortalecido el movimiento indígena? ¿Perdón? ¿Está fortalecido el movimiento indígena? En este momento el movimiento indígena, luego de muchos años que hemos tenido problemas, hemos tenido debates internos, que por un lado actuaba Pachacuti, por otro lado la estructura de la CONAIE, en este momento estamos unidos. Hay voces que no van a estar de acuerdo, es normal. Más bien invitamos a esas voces que de pronto no están de acuerdo, vengan. Aquí hay un proyecto político definido entre las estructuras organizativas y definido con las estructuras del movimiento Pachacuti. Reportó Jocelyn Escobar para Radio La Tacunga M y Estéreo La Tacunga FM. Seguimos con más noticias y recordarles que el pasado 5 de diciembre la Asamblea Nacional aprobó la Ley Orgánica para el Alivio Financiero y el Fortalecimiento Económico de las Generaciones en el Ecuador, calificado como urgente en materia económica e impulsado por el presidente Daniel Noboa. Además del seguro de desempleo inmediato y las facilidades de pago para los clientes de operadores telefónicos y de Internet, ¿qué otros puntos incluye esta ley? Nicole Mendoza conversó con el economista Patricio Almeida y nos cuenta más a continuación. Corape informa. Y el país integra. ¿Cómo están, compañeros? En este momento vamos a escuchar al economista Patricio Almeida acerca del análisis que se ha realizado en cuanto a la Ley Orgánica de Alivio Financiero y el Fortalecimiento Económico de las Generaciones en Ecuador, o mejor conocida como la Ley de Alivio Financiero, que ya fue aprobada por la Asamblea Nacional. Yo diría que esto no va a impactar tanto en la parte del Producto Interno Bruto, pero sí va a ser de alguna manera un alivio para los sectores más vulnerables, microempresarios, a trabajadores que han sido despedidos, a estudiantes que no pueden pagar sus deudas, a quienes han hecho créditos, por ejemplo, para producción, que son pequeños, pero que no puedan pagar. Entonces, se le está un poco moviendo, se pide que el sector financiero refinancie las deudas hacia el futuro. Pero yo diría, y esta sería de aprovechar la oportunidad cuando le hablaba de cambios estructurales, por ejemplo en el IES. El IES tiene que tener recursos para que pueda cubrir un seguro de desempleo, pero en el IES no hemos hecho una reforma de fondo para que cuente con recursos. El IES casi está viviendo al día. Igual el SRI debería tener reglas de juego muy claras de cómo cobrar los impuestos y no solamente se hagan seguimientos parciales. Es decir, yo creo un rato hay que dar un mensaje claro de que queremos hacer un cambio integral y estructural en el Ecuador, sea en el tema de aportaciones, de cobro de impuestos, que tenga que pagar todos los impuestos, sobre todo los que más tienen. Los que más recursos tienen, las grandes empresas, las exportadoras y asimismo en el pago al IES, que el IES pueda atender mejor a sus afiliados en los hospitales. Por ejemplo, los hospitales del IES tampoco tienen medicina, están igual que el resto del sector público. Y eso no puede ser porque hay gente que ha aportado sus recursos, que aporta y que tiene derecho a una mejor atención.
y sobre todo con medicinas, con una buena atención, etcétera. Yo creo que hay que hacer reestructuras en estas instituciones para darles un nuevo aire, un nuevo brío y puedan cumplir con sus objetivos para con el país y con el desarrollo nacional. Así es, compañeros, en este momento, como escuchábamos el pronunciamiento del economista Patricio Almeida, quien realizó este análisis a la ley de alivio financiero que fue emitida por el Ejecutivo y ya fue aprobada por la Asamblea Nacional el pasado 5 de diciembre y actualmente será enviada al registro oficial. Dentro de este análisis que realizó el economista, señaló que es necesario que se realice una reestructuración a las entidades que serán responsables de otorgar estos alivios financieros a los ecuatorianos. Con esta información regresamos de estudios. Corape informa. Y el Ecuador se integra, amigos y amigas, y antes de irnos a una pausa, comentarles que hoy lunes 9 de diciembre en el Complejo Judicial Norte aquí en Quito se reanudó la audiencia de acción de protección planteada por la vicepresidenta Verónica Abad. Con esta acción se busca revertir su suspensión de 150 días impuesta por el Ministerio de Trabajo mediante un sumario administrativo. La ministra de Trabajo, Ivonne Núñez, se encuentra conectada en esta diligencia vía telemática. Durante un receso de la audiencia y en declaraciones a la prensa, la vicepresidenta Verónica Abad se refirió a este proceso. Así que vamos inmediato a escuchar sus declaraciones. Vicepresidenta, ¿qué reacciones dejan los amicus hasta el momento? Un buen sabor, agradeciéndoles infinitamente a la sociedad civil. Esto es importantísimo, saber que los ecuatorianos estamos unidos en torno a la legalidad, a la ley, al Estado de Derecho, al orden constitucional, que es muy importante. Este momento es la defensa de nuestra libertad, de nuestra democracia. Y ver los amigos Curiá, que en su mayoría están a favor de esto, de estos principios y estos valores fundamentales de nuestra amada república. Eso es lo que debemos rescatar. Pues aquellos que han pedido que se niegue la acción de protección, en realidad, como había dicho un amicus curiae, es una vergüenza. Deberían en realidad nunca enseñar a los alumnos, si son maestros, incluso del derecho y la Constitución. Gracias y seguimos en esto. Muy amables. Gracias. Y con este reporte informativo y las declaraciones de la vicepresidenta Abad, nos vamos a una pausa. Estaremos pendientes de este tema para compartirles la actualización. Ya regresamos. Coordinadora de Medios Comunitarios del Ecuador. Corape. Medios inclusivos y educativos. Corape. Medios interculturales con las voces populares, hablando como tú, contigo. Gracias a quienes nos acompañaron estos minutos aquí en la primera entrega de Ecuador en Contacto en este lunes 9 de diciembre de 2024. Antes de despedirnos, recordarles que nos encuentran en las diferentes redes sociales, Instagram, Facebook, X, estamos como Corape Digital TV, estamos actualizando constantemente la información que se suscita en el país para que ustedes se mantengan al día y pueden ver nuestros contenidos. Y si quieren ver la noticia o en este caso el reporte ampliado, pues nos visitan aquí en nuestro canal de YouTube Corape Digital TV, a donde pueden suscribirse y dejarnos sus comentarios. Un abrazo fuerte, provecho para quienes están almorzando y nuevamente un excelente inicio de semana.